Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy vamos a hablar de la estructura causal de un agujero negro. O dicho en otras palabras, vamos a entrar ya por fin y vamos a ver qué es lo que pasa ahí dentro. Pero antes de nada, os voy a definir lo que se llama surface gravity. Es decir, la gravedad en la superficie del horizonte de un agujero negro. Entonces, ¿cómo se define la surface gravity? Pues es la aceleración que ha de tener un observador estático en el horizonte, es decir, justo en el borde del agujero negro, en el horizonte de eventos, para no caer. Pero esa aceleración tiene que ser vista desde un observador en el infinito. Bueno, es una forma peculiar de definir la surface gravity. Ya veréis por qué esta cantidad es importante. Se le llama kappa, una K bonita, digamos, ¿no? Y así es como se define, y ya veréis por qué. Porque va a ser protagonista esta cantidad en concreto en muchos agujeros negros de otros tipos. Muy bien, pero resulta que esto ya lo tenemos hecho, porque en el capítulo anterior, precisamente, ¿qué calculamos? Pues calculamos la aceleración que ha de sentir un observador estático, que era gm partido r cuadrado, 1 partido raíz de 1 menos 2gm c al cuadrado r. Esto de aquí era la aceleración que tenía que tener, pero vista o medida desde el observador estático. Sin embargo, la surface gravity es vista... ¿Dónde estás? Vista desde un observador en el infinito. Entonces, recordad que si esto lo ponemos en forma vectorial o tensorial, si queréis, pues esto de aquí es exactamente lo mismo, 1 menos 2 gm c al cuadrado partido de r, y aquí pondríamos el E1 estático, ¿vale? Aquel que definimos en el capítulo anterior. Y si os acordáis, habíamos definido que el E1 barra era igual a raíz de 1 menos 2 gm c al cuadrado de r E1. Por lo tanto, si esta raíz la pasamos al otro lado dividiendo, pues justamente esto entre esto es E1. Estoy repitiendo un poco lo que dije el otro día, pero bueno, también un poco para recordar. La cuestión es que la aceleración al final es esta, y es, ya digo, vista por el observador estático, vista por el observador en el infinito.
Básicamente, cuando uno dice vista por un observador en el infinito, significa que trabajemos en las coordenadas del observador en el infinito. Y las coordenadas del observador en el infinito, como vimos también en el capítulo anterior, pues son E0, E1, E2 y E3. ¿Vale? Por tanto, E1, que hace referencia a la coordenada R, es aquello que os dije el otro día, que esto era un observador siempre que estemos muy lejos. ¿Vale? Pues esto es lo que significa el asunto. Por lo tanto, ¿qué es kappa? Por cierto, exacto. Pero claro, tiene que ser en el horizonte de eventos. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar esta aceleración que tengo por aquí, pero justamente en el horizonte de eventos. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Pues como hemos visto más de una vez, es 2gm partido c al cuadrado. Así que lo tengo que evaluar ahí. Así que simplemente pues lo sustituyo. En vez de r, pues ponemos todo esto. Y entonces ahora esto ya no es cualquier cosa, sino que es la surface gravity. Kappa. Porque hemos sustituido en el horizonte. Entonces, ¿cómo va a quedar esto aquí? Bueno, aquí tenemos una gm y aquí gm al cuadrado, por tanto solo sobrevive gm. Aquí tenemos 2 elevado a 2, que es 4. Y aquí tenemos c al cuadrado, por tanto c a la cuarta. Perfecto. Muy bien, pues vemos que la surface gravity de un agujero negro de Schwarzschild pues es esto, C4, 4 GM. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos expresar la surface gravity en coordenadas adimensionales? Bueno, si os acordáis del capítulo anterior, calculamos la aceleración en coordenadas adimensionales y era directamente 1 partido r al cuadrado. No sé si os acordáis que era esto, digamos, el capítulo anterior, y esto ya estaba en coordenadas adimensionales. Vale, pues entonces lo único que tenemos que hacer es esto de aquí, evaluarlo en el horizonte. Pero el horizonte en estas coordenadas es igual perdón, me faltaba aquí un 2, perdón. Correcto. Entonces vamos a evaluar esto en el horizonte. Y el horizonte en estas coordenadas es r igual a 1. Por lo tanto nos sale, pues que, bueno, esto va a dar un medio, E1. Así que esto sería la surface gravity en coordenadas adimensionales. Voy a definir f de r como 1 menos 1 partido r. Por lo tanto, fijaos que aquí podría quitar esto de aquí y poner directamente f. Lo digo porque así los cálculos van a ser todos como más fáciles. Vale, muy bien, dt al cuadrado más, y ahora vamos a poner 1 entre f muy bien, y vamos a simplificar todo esto poniéndolo como r al cuadrado diferencial de omega al cuadrado, ¿vale? Donde de omega significa pues d teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta por d phi, lo de siempre. Muy bien. Entonces, os digo esto porque se puede demostrar que si hacemos la derivada con respecto de r de esta función, esto va a dar, el 1 se va, queda el menos, pero 1 partido de r es menos 1 partido de r al cuadrado, y entonces esto da 1 partido de r al cuadrado. Y entonces se puede ver fácilmente
que la surface gravity se puede calcular haciendo un medio de la derivada evaluada en el radio de Schwarzschild, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Bueno, esto es otra manera, digamos, de llegar a la surface gravity. Como veis, hay varias maneras, todas ellas equivalentes. Muy bien. Entonces, claro, nosotros ahora lo que queremos es entrar dentro del agujero negro. Así que antes de entrar vamos a ponernos, si queréis, en el horizonte. ¿Vale? O sea que vamos a poner aquí R igual a 1, que es el horizonte. Y, claro, como fijaos que cuando R es igual a 1 va a pasar cosas raras, porque si ponemos aquí un 1, esto va a dar 1 menos 1, va a dar 0. O sea que esto dará 0 y además aquí dará 1 partido 0, lo cual hace que esta métrica se vuelva singular o no válida, justo en el horizonte, ¿no? Con estas coordenadas. Por tanto, en vez de ponernos justo en el horizonte, si queréis, lo que vamos a hacer es ponernos un poquito más allá del horizonte, pero solo un poquito. Entonces, luego, por otro lado, queremos colocarnos allí, o sea, queremos colocar a una persona aquí, suponiendo que pudiera aguantar todas estas fuerzas y tal. Vamos a imaginar que o es un robot o, en fin, alguien, o Superman. La cuestión es que lo queremos poner ahí cerca del horizonte y entonces esa persona localmente pues le parecerá que el espacio es plano, porque eso es el principio de equivalencia. Allí donde estés, cerca de donde estés, te parece que el espacio es plano, el espacio-tiempo. Muy bien, entonces, para asimilarnos o ponernos en las coordenadas de este señor, lo que hay que hacer es expresar esta métrica en función de la distancia propia. Vamos a ver si os acordáis de lo que significaba distancia propia. Bueno, por cierto, vamos a no tener en cuenta este término, en el sentido de que vamos a trabajar solo radialmente, porque lo que digamos en esta dirección va a valer también para aquí, para aquí, para aquí, porque tiene simetría esférica. Así que vamos a trabajar solo con esta parte, la parte radial y temporal. Y entonces la distancia propia, como ya dijimos también cuando hablamos del espacio-tiempo de Schwarzschild, aquel paraboloide del Flam y todo eso, bueno, pues la distancia propia se define de tal manera que 1 partido f de r al cuadrado, o sea, esto de aquí, se convierte en diferencial de ρ al cuadrado. He puesto ρ por poner cualquier cosa, ¿vale? Y entonces un observador local que esté por ahí, cuando mida cosas, pues lo medirá en ρs, para entendernos. ρ igual a 0, ρ igual a 1, ρ igual a 2. Y esto es lo que a la persona le parecerá pues 1 metro, o en fin, las unidades que sean, ¿no? O sea que ρ es la distancia medida por un observador local que esté aquí, no r, ¿vale? Esto es importante. Muy bien, pero por otro lado, como queremos ponernos al lado del horizonte, bueno, entonces lo que vamos a hacer es aproximar f de r en el horizonte, que será aproximadamente f de 1 más f' de 1 r menos 1. Si sustituimos 1 aquí, esto da 0, por lo tanto esto no está. Y luego, como sabemos que f' de 1 dividido entre 2 es kappa, pues vamos a poner 2 kappa en vez de f'. Muy bien. Entonces vamos a ir aquí ya y vamos a vamos a quitar los cuadrados de aquí. Entonces nos va a quedar 1 partido raíz de f de r igual a de ρ, pero f aproximadamente es esto de aquí. Por lo tanto, lo ponemos y va a ser 2 kappa r menos 1 de r, y vamos a integrar entre 1, que es el horizonte, y un poquito más allá del 1, por afuera.
y lo que nos dé pues va a ser ρ aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Pues porque hemos cambiado f por una aproximación. Muy bien, vamos a sacar fuera 1 partido raíz de 2 kappa y el resto es r menos 1 elevado a menos 1 medio. Entonces vamos a integrar. Esto lo dejamos igual. Y esto de aquí nos va a dar r menos 1 elevado a menos 1 medio más 1, por tanto 1 medio entre 1 medio, y esto evaluado entre 1 y r, pero cuando sustituyamos el 1 aquí esto va a dar 0, por tanto solo sobrevive cuando cuando sustituimos por r, así que ρ aproximadamente nos va a dar 1 partido raíz de 2 kappa. Este 2 lo vamos a poner aquí, muy bien, y aquí nos va a dar raíz de r menos 1, muy bien, lo apunto por aquí, que ρ aproximadamente va a ser 2 entre raíz de 2 kappa raíz de r menos 1, muy bien. Y ahora ya estamos en condiciones de poner la métrica de forma aproximada en el horizonte. Así que veamos. Aquí dice que pongamos f, pero vamos a poner la aproximación, que es esta, o sea 2 kappa r menos 1 diferencial de t al cuadrado, y esto es lo que hemos llamado diferencial de ρ al cuadrado. Muy bien. Para expresarlo todo en coordenadas ρ, no r, vamos a despejar de aquí, elevamos al cuadrado, entonces tendremos 4, 2 kappa, r menos 1, este 4 entre este 2 se queda 2, y así queda que r menos 1 es igual a ρ al cuadrado, kappa, entre 2, si no me he equivocado. Muy bien. Así que entonces r menos 1 lo quitamos y lo sustituimos por esto, ρ al cuadrado, kappa, entre 2. Esto, vaya, lo tengo ya apuntado, vale, muy bien. Entonces, fijaos que como tenemos kappa y kappa, pues será kappa al cuadrado. Entonces esta kappa se va, este 2 también, este 2 también. Entonces nos queda, pues eso, poniéndolo ya un poquito más limpio, ρ al cuadrado kappa al cuadrado dt al cuadrado más d ρ al cuadrado. Muy bien, perfecto. Ahora hacemos un último cambio de variable, y es que vamos a llamar eta a kappa por t, de manera que la métrica final que nos queda, que ya lo voy a poner aquí bonita, va a ser métrica cerca del horizonte va a ser ds al cuadrado aproximadamente igual a menos ρ al cuadrado de eta al cuadrado más de ρ al cuadrado, y bueno, faltaría esto de aquí, que si queréis lo voy a poner, pero claro, r tiene que ser cerca del horizonte, y cerca del horizonte r vale 1 o 1 y algo, por lo tanto de forma aproximada esto vale 1 y quedaría esto de aquí. Bueno, esto es, ya digo, de forma aproximada en esta zona azul, ¿vale? Muy cerca del horizonte. Entonces fijaos que eta no es el tiempo,
pero casi, digamos, ¿no? O sea que podemos pensar como si eta es una especie como de tiempo. Y rho podemos pensar perfectamente que es una distancia propia, una distancia normal y corriente. Por lo tanto, esto, aunque parezca muy raro, es simplemente pues el tiempo y el espacio, pero medido localmente por este observador que está aquí cerquita del horizonte. Muy bien. ¿Por qué he querido poner esto así? Bueno, pues porque seguramente más de uno habrá identificado que eso es perfectamente compatible con lo que hicimos hace bastantes capítulos, que era Rilder. Y ahora entendéis por qué me tiré tanto tiempo hablando de Rilder. Primero porque era una buena manera de llegar a la gravedad mediante la aceleración, y luego porque aparece también cerca del horizonte. Esto yo creo que ya lo dije en su momento como spoiler, y bueno, varios capítulos después pues ha aparecido. Resulta que aparece Rilder ahí, muy cerca del horizonte. Pero claro, recordemos lo que era Rilder. Rilder era, digamos, Minkowski, pero con unas coordenadas diferentes. Y esas coordenadas, que son eta y rho, representaban a un sistema de referencia acelerado. Era aquello que cuando me había dado por las moscas, ¿os acordáis de aquellas moscas aceleradas? Pues eso era Rilder. Entonces, en el mundo de Rilder, ¿qué pasaba? Bueno, pues en el mundo de Rilder, si os acordáis, teníamos la coordenada espacial, teníamos la coordenada temporal, y entonces lo que pasaba, si os acordáis, esto era en el capítulo 28 o 29. Bueno, todo esto está explicado, creo, en un capítulo que se llama Las sorpresas de Rilder, me parece que le llamé. O sea que si no os acordáis de nada de Rilder, podéis mirar ahí y entonces pues refrescar un poco. Pero a efectos prácticos, lo que pasaba con Rilder es que cuando dejamos caer a alguien en este espacio, lo que hacía era algo así. ¿Vale? Y esto de aquí es una geodésica en el espacio de Rilder. Veamos si esto tiene algún sentido con que aparezca aquí o no. Pues la verdad es que sí, porque fijaos, el hecho de que una partícula en caída libre se vaya a zonas en las que rho es más pequeño tiene todo el sentido del mundo. Simplemente significa que este señor amarillo, si se dejara caer, pues iría a hacer tender rho igual a 0, y rho igual a 0 significa que estamos justo en r igual a 1. ¿Vale? Miradlo aquí. O sea, fijaos, esto, bueno, a ver, sabemos que kappa es igual a un medio, por lo tanto, esto de aquí daría 1, por tanto sería algo así como esto. Entonces, fijaos, que para que rho sea 0, la r tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, aquí está el horizonte. Entonces es lógico que en las caídas libres, cuando se deja una pelota caer, pues entonces se vaya para el horizonte. Y alguien puede decir, bueno, pero un momento, se va al horizonte pero nunca toca. ¿Y eso es compatible con todo? También. No sé si os acordáis, hace varios capítulos, digamos, la relación que había entre el tiempo, ahora vuelvo al tiempo ordinario de aquí, o sea, el tiempo coordenado, y el tiempo propio de una partícula que se está moviendo. Recordad que hacía que, por ejemplo, que un segundo del tiempo propio de alguien cayendo cerca del horizonte, pues a lo mejor eran 1000 segundos para alguien que estuviera observando afuera. O sea, a efectos prácticos, el tiempo se va ralentizando cada vez más, y para un observador lejano, las personas que van cayendo nunca llegan a atravesar el horizonte. Esto ya lo habíamos hablado, y era algo, bueno, pues que ya sabíamos, ¿no?
Pues aquí también en Riddler pasa. Y además tiene que pasar porque nosotros no hemos impuesto que aparezca Riddler, ha aparecido solo, ¿vale? Pero claro, eso es el hecho de que aparezca esto es una cosa maravillosa porque bueno, antes de nada, ¿cómo sería aquí en las coordenadas de Riddler un observador estático? Bueno, pues en estas coordenadas simplemente sería esto. Antes que me ha salido bien esto, perdón. Esto sería un observador estático de Riddler. ¿Y esto qué narices significa esto? Bueno, significa que la única manera de que un observador esté a una RO concreta, es decir, en la línea azul esta, por ejemplo, significa pues que no es una geodésica y por lo tanto significa que tiene que estar acelerado. De hecho, tiene que tener una aceleración para allá de algo, de lo que sea, ¿vale? Una cierta aceleración, porque si no, caería hacia el horizonte. Y si os acordáis, no me acuerdo en qué capítulo, de cuando estaba hablando de Riddler, vimos que efectivamente estos señores están acelerados. Por lo tanto, todo cuadra. Un observador estático de Riddler necesita de una aceleración para poder mantener su ρ, su distancia, para mantenerla constante. Y si no hay aceleración, entonces cae por una geodésica y se va al horizonte. ¿Vale? O sea que cuadra todo perfectamente. Insisto que para mayores detalles y tal, podéis volver a ver el vídeo de las sorpresas de Riddler y verlo con otros ojos, porque en el fondo, cuando veáis este vídeo de nuevo, os estoy describiendo el comportamiento al lado de un observador, al lado del horizonte de un agujero negro, y además de verdad, bueno, ya lo acabáis de ver. Vamos nosotros a ir a seguir con este tipo de argumentos, pero llevándolos a una nueva dirección, porque recordemos que el objetivo de este vídeo es entrar dentro del agujero negro, ¿vale? Vale, he borrado un poquito. Vamos ahora a calcular los símbolos de Christoffel. De Riddler en un momentito. Vale, entonces vamos a ver. Tenemos la métrica de Riddler es esta. Como he dicho antes, esto lo vamos a olvidar, solo vamos a trabajar en estas coordenadas. Para ir rápido, déjame llamar a eta la coordenada 0 y ρ la coordenada 1, simplemente para ir más rápido con los nombres. Entonces tendremos que E0 por E0, pero cuidado que no me estoy refiriendo a este E0, ni al o sea, el E0 y el E1 de aquí no es esto, lo que estoy diciendo, esto es otra cosa. Aquí en teoría debería ser E eta y E ρ, pero simplemente para no escribir así tan, es decir, que es como más pegajoso, ¿vale? Bueno, pues E0 por E0 va a ser menos ρ al cuadrado. E1 por E1 va a ser simplemente 1, y E0 por E1 es igual a 0 porque no hay términos cruzados. Entonces vamos con este. Tendremos la derivada 0, E0 por E0, y la derivada temporal de esto es igual a 0. Esto de aquí es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Esto de aquí va a ser, por definición, 0, 0, 0, E0 más 0, 0, 1, E1 por E0. Y aquí va a pasar lo mismo, por tanto será dos veces lo mismo, igual a 0. E0 con E0 va a ser menos ρ al cuadrado, y E1 por E0 va a ser 0, por tanto va a dar 0 igual a 0, por lo tanto implica que el 0, 0, 0 tiene que ser igual a 0.
Muy bien. Vamos ahora a derivar con respecto de 1 y por lo tanto al derivar todo esto con respecto de 1, o sea de ρ, pues esto va a dar menos 2ρ. Entonces vamos aquí y será la derivada del primero por el segundo sin derivar, pero pero exacto, como el producto escalar es conmutativo, recordad que puedo poner 2 veces eso. Estoy yendo rápido porque esto ya lo discutimos en su momento. Entonces los doses se van a ir y nos va a quedar 1, 0 y solo va a sobrevivir la componente 0 y E0 por E0 va a ser menos ρ al cuadrado, esto de aquí, igual a menos ρ, por tanto esto se va y nos queda que 0, 1, 0 va a ser igual a 1 partido ρ. Muy bien, ya hemos pulido a este señor, vamos a este de aquí, derivamos con respecto de 0, por tanto será la derivada 0, E1 por E1, la derivada de 1 es 0, y esto nuevamente por la conmutatividad del producto escalar, pues simplemente va a dar 2 veces parcial 0 E1, producto escalar E1 igual a 0, el 2 da igual porque como esto da 0 da igual, por tanto será 0, 1 y solo va a sobrevivir la componente 1. E1 por E1 da 1, así que nos da esto igual a 0. Muy bien. Si derivamos con respecto de 1, esto también va a dar 0, pero aquí tendremos un 1. Así que tendremos 1, 1 y solo va a sobrevivir la 1, que va a dar 1, por tanto tenemos que esto también es 0. Y por último, vamos aquí y decimos, venga, derivada 0, E0 por E1, aquí va a dar 0 igualmente. Y aquí, cuidado, ahora el tema de la regla de la conmutatividad no va a valer, porque, bueno, sí que va a valer, pero no lo podemos hacer porque esto tienen índices diferentes. Por lo tanto, será parcial 0 E0, producto escalar E1, más E0, producto escalar, parcial 0 E1. Entonces tendremos 0, 0, pero solo va a sobrevivir la 1 y E1 con E1 da 1, muy bien. Y aquí tendremos E0 por, y aquí 0, 1, solo va a sobrevivir la componente 0 y que por E0 va a dar menos ρ al cuadrado igual a 0. Entonces la 0, 0, 1 la tenemos aquí, que es igual a 1 partido ρ, por lo tanto esto nos va a dar ρ. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque se va una de estas con estas y pasa otra, correcto. Es decir, los únicos símbolos de Christoffel que se van, perdón, que no se van, son este y este. Bueno, espera, que me falta probar uno más, que es el último. No vaya a ser que haya uno más que sobreviva. Vale, entonces, como estamos derivando con respecto de 1, esto va a ser 1, 1. Y aquí tendremos símbolo de Christoffel 1, 0, que solo sobrevive el 1, E1 por E1, más E0 por, símbolo de Christoffel 1, 1, solo sobrevive el 0, E1 por E1 da 1, E0 por E0 da menos ρ al cuadrado, por lo tanto tendremos 1, 0, 1 menos ρ al cuadrado 0, 1, 1, 0,
Por lo tanto, o sea, de los que he borrado por aquí, alguno de ellos sería o este o bien este, y por tanto si fuera este, pues este es 0, y si fuera este es 0. Vale. Es decir, que solo sobreviven esos. Y ahora sí que quito esto, que solo ha sido por facilidad de cálculo, y en realidad, fijaos que aquí en vez de 1, pues para ser consistente debería poner ρ, la coordenada ρ. Y aquí tendría que poner la coordenada temporal, y aquí había un 0, me imagino, esto debe ser un 0, por lo tanto es la coordenada temporal y la coordenada temporal, y aquí la coordenada radial. Es un poco más rollo, pero bueno. Muy bien, ¿por qué hago esto? Bueno, pues porque quiero calcular dentro del mundo de Rildr, quiero calcular la trayectoria, o sea, la aceleración que sufre un observador estático en Rildr, y debería darnos la misma aceleración que si lo hubiéramos calculado con Schwarzschild, porque recordad que la aceleración es un tensor y por lo tanto debería dar lo mismo en cualquier sistema de referencia. ¿Vale? Esto es lo que estoy preguntándome. ¿Qué aceleración tiene que tener un observador estático en las coordenadas de Rildr? Vale. Entonces, vamos con la velocidad. La velocidad, sea cual sea, va a tener solo una componente temporal. Déjame volver a poner el 0 para la coordenada temporal, para esta eta de aquí. ¿Por qué esto? Pues por lo que dijimos, solo tiene componente temporal porque si tuviera radial ya no sería estático. Por otro lado, como bien dijimos la otra vez, el producto escalar de esta gente tiene que ser -1, pero por otro lado sabemos que es U0, E0, producto escalar U0, E0. Por lo tanto, U0 al cuadrado y E0 por E0 da menos ρ cuadrado, este de aquí. Entonces, nos quedamos con esto y con esto. El menos con el menos se va y nos queda esto de aquí. Y entonces, despejando U0, nos sale simplemente 1 partido ρ. Muy bien. Así que lo apuntamos por aquí, que U es igual a U0 E0, solo que U0 es 1 partido ρ E0. Muy bien. Entonces, vamos ahora a calcular la aceleración, que es la derivada con respecto del tiempo propio del vector U, que el vector U es 1 partido ρ E0. Muy bien. Entonces, esto hacemos lo usual, que es parcial alfa de x alfa de tau, de la cadena, que ya hemos hecho varias veces. Pero esto recordad que es U alfa, pero de U de componente solo tenemos la temporal, por tanto solo sobrevive la temporal y por tanto la alfa esta también será solo un 0. De todos los términos de la suma solo sobrevive el término 0. Muy bien. Entonces, U0 es 1 partido ρ. Y luego, como estamos derivando con respecto del tiempo, y esto es coordenada radial, sale fuera y nos queda parcial 0 E0. Pero como ahora tenemos los símbolos de Christoffel, vamos al 0, 0, 0 E0 más 0, 0, 1 E1. Y miramos aquí, el 0, 0 no está, por tanto esto es 0, y el 0, 0, 1, 0, 0, 1 es ρ. Entonces queda esta ρ entre ρ al cuadrado es 1 partido ρ E1. Muy bien, ya tenemos la aceleración y por cierto, si os acordáis, da lo mismo que cuando hicimos Rildr, que si os acordáis de la aceleración propia daba 1 partido x, ¿no? Que yo había llamado en vez de ρ x a esto, ¿no? Bueno, o sea que veis que cuadra perfectamente.
Muy bien, pero puesto con las, vamos a decir, con las variables adecuadas, el vector en realidad es 1 partido ρ e ρ, ¿vale? Esto tiene que quedar claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto de aquí está expresado en, digamos, en la base de ρ. Por lo tanto, es en un sistema de referencia que es local, es decir, que está aquí. Para relacionar esto con la surface gravity, tenemos que expresar este vector en función de un observador lejano. Entonces, nosotros sabemos que ρ es igual a 2, lo estoy viendo aquí, ¿vale? Es 2 entre raíz de 2k r menos 1. Por lo tanto, gracias a esta expresión, y recordando las fórmulas que ya vimos hace varios siglos, ¿no? Cuando tenemos un cambio de coordenadas, pues el ρ, por ejemplo, o si queréis el ER, me va a ser más cómodo porque está despejada la ρ ahí. Muy bien, entonces si os acordáis de las fórmulas, alfa es igual a dx beta prima parcial x alfa e beta prima. Esta fórmula la dimos hace ya bastantes siglos atrás, creo que en el tercer capítulo, bueno, no estoy seguro, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo a nuestro caso. Por tanto, esto se refiere a un índice de la variable antigua, es decir, r es nuestra variable antigua, será igual a la derivada de la variable nueva, ρ, con respecto de la variable antigua, ρ. Y no seguimos porque no hay nada más, no hay dependencia en el tiempo ni nada. Entonces vamos a derivar esto, dejo esto exactamente igual, y ahora la derivada de ρ con respecto de r simplemente va a ser esto, que ponemos aquí un 2, r menos 1, 1. Entonces vamos a simplificar esto con esto y nos queda que r es igual a 1 partido raíz de 2 kappa, 1 partido r menos 1 raíz r. Muy bien. Ahora, una vez obtenido esto, vamos ahora aquí y decimos, bueno, ¿cuál es la aceleración? Pues 1 partido ρ, y tenemos que sustituir ρ, que si pasamos todo esto al otro lado, pues va a ser raíz de 2 kappa r menos 1 ER. Y el ER es el E1 de toda la vida. El E1, ¿vale? Del observador lejano de Schwarzschild de toda la vida. Muy bien. Y nos falta poner ρ, lo que es, y ρ es todo esto, por tanto será raíz de 2 kappa r menos 1 dividido entre ρ, que es 2 raíz de 2 kappa r menos 1 e1. Esto se va con esto, y aquí tendremos raíz de 2 kappa por raíz de 2 kappa es 2 kappa. Esto se ha ido, aquí queda el 2 este de aquí, e1 se va, y fijaos que maravillosamente queda lo que tiene que quedar, que la aceleración que experimenta el observador estático de Rindler es precisamente eso, kappa, o sea, la surface gravity, ¿vale? Ya veis que todo cuadra perfectamente, muy bien, y de paso hemos obtenido esto, fantástico, muy bien. Muy bien, entonces, la conclusión que podemos sacar es que un observador estático de Rindler, o lo que es lo mismo, un observador estático de Schwarzschild, porque si es estático significa que su ρ es constante, y si su ρ es constante significa que su r también es constante.
Por tanto, decir observador estático de Rindler significa un observador estático de Schwarzschild, pero muy cerca del horizonte, simplemente, ¿vale? Bueno, pues para permanecer estático necesita una aceleración. Y como hemos visto, esa aceleración, por aquí muy cerquita del horizonte, vale kappa, un valor concreto, que en concreto vale 1/2 en unidades adimensionales. Muy bien. Pero claro, la pregunta es, si ahora nosotros dejamos caer un señor libremente por aquí, caída libre, ¿vale? ¿Cómo verá el señor amarillo a este caer? Bueno, de hecho, esa respuesta ya la tenemos. Es simplemente lo verá así, ¿vale? O sea, este señor caerá por una geodésica. Muy bien. Perfecto. Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Un señor que esté... Déjame ponerlo rojo también para que quede claro que estoy refiriéndome a ese. Y esto déjame ponerlo azul para que esté claro que estoy refiriéndome a que la aceleración que sufre un estático de Rindler es esta. Muy bien. Ahora estoy hablando del señor rojo este. Bueno, pues este señor rojo que está en caída libre, ¿cómo ve al azul? O sea, ¿cómo ve a este? ¿Vale? Esa es la pregunta que es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Bueno, es relevante porque si esto está en caída libre, significa que esto es un sistema lo más parecido a un sistema inercial que nos podemos encontrar en relatividad general. Pero lo más guay es que cuando estemos en esta zona, y entonces estemos aproximadamente descritos por esta métrica, resulta que este señor en caída libre se va a convertir en un sistema inercial de Minkowski de toda la vida. Y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues ya os doy la respuesta y ahora os demuestro cómo es posible eso. Bueno, pues este señor dirá, veo al azul acelerarse. Esto es lo que va a decir este señor, el señor que está en caída libre. ¿Tiene razón? Pues sí, porque este señor está acelerando, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo ve. Cómo se puede demostrar que además esto va a ser, digamos, un sistema inercial. Bueno, pues no hace falta mucha cosa. Basta con volver a los capítulos en los que expliqué Rindler y simplemente hay que acordarse de lo siguiente. Si yo estoy en Minkowski de toda la vida, y déjame llamarlo esto con X mayúscula y esto con T mayúscula, si esto es Minkowski de toda la vida y yo de repente quiero tener las moscas aceleradas a lo Rindler, pues lo único que tenía que hacer, si os acordáis, era definir unas nuevas variables que eran nuevas coordenadas, perdón, que era t igual a ρ por el seno hiperbólico de eta y x igual a ρ por el coseno hiperbólico de eta. Esto lo deduje, ahora no recuerdo, bueno, en los capítulos donde pone Rindler, en alguno de esos lo deduje. Y no lo hago aquí ahora para no alargar este vídeo, y porque además es algo que ya hice. Entonces, lo que sí que voy a hacer ahora es demostrar que efectivamente esto es cierto. Fijaos, si calculo el diferencial de t, que será la derivada parcial de esto con respecto de ρ, diferencial de ρ, más la derivada parcial de esto con respecto de eta, y ahora calculo la diferencial de x,
hacemos la misma operación, por tanto será coseno hiperbólico de eta de rho más rho seno hiperbólico de eta, y ahora elevo esto al cuadrado y una vez tenga esto voy a cambiar a este señor de signo y voy a sumar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que menos dt al cuadrado más dx al cuadrado, que es justamente lo que he dicho que voy a hacer. Fijaos que aquí los términos cruzados se van a ir, porque aquí va a aparecer, en los términos cruzados va a aparecer un seno, un coseno, un rho y un 2. Y aquí un seno, un coseno, rho y un 2, pero aquí habrá un menos y aquí habrá un más y se va a ir. Por tanto, solo va a sobrevivir ¿qué? Pues fijaos, va a quedar d rho al cuadrado, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, que es 1. Y aquí va a quedar el factor común rho al cuadrado. Y aquí va a aparecer menos coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es precisamente menos 1. Lo he hecho muy rápido, pero lo podéis comprobar. De hecho, esto creo que ya lo hice también en el vídeo este, pero bueno. O sea, digamos, con este cambio de o transformación de coordenadas, recuperamos una métrica de Minkowski como tiene que ser, porque ya lo hicimos y ya lo comprobamos, ¿vale? No porque se vea, o sea, alguien que no haya visto mis capítulos de Rindler, esto le sonará chino. Pero si os acordáis de lo que hice, esto os debería sonar muy familiar. Entonces, lo importante aquí es que, aunque no supierais nada de todo esto, lo importante es que si somos capaces de encontrar un cambio de coordenadas de manera que recuperamos Minkowski, entonces el espacio-tiempo descrito por esto y este es plano. Así de fácil, ¿vale? Y diréis, ostras, pues esto sí que es sorprendente, ¿no? ¿Cómo va a ser plano esto que está al lado de un agujero negro, ¿no? Sería una buena pregunta, ¿no? Bueno, la respuesta es que en realidad esto no es plano. Lo que pasa es que recordemos que ρ era muy pequeñito y por lo tanto, si estamos en una variedad, la del espacio-tiempo, estamos cerca de una zona muy concreta y cerca de una zona muy concreta el espacio-tiempo nos parece plano. Es por eso que esto es plano, pero cuidado, la métrica es aproximadamente esto, no es exactamente esto. Por tanto, lo que podríamos decir es que en este caso concreto, no, esto es verdad, pero lo que podemos decir en este caso es que la métrica es aproximadamente esto, o sea, bastante aproximadamente plana, ¿vale? Principio de equivalencia. Bueno, volvemos a la pregunta. El señor rojo que está cayendo, ¿cómo ve al azul? Bueno, pues ahora que ya tenemos hecho esto, fijaos que lo que yo tendría que haber hecho es dibujar esto de aquí rojo. ¿Por qué? Porque estas son las coordenadas del señor rojo cuando está por aquí. Cuando está cayendo, si este hombre sigue cayendo, pero ya está más cerquita. Entonces está cerca de la zona donde está el amarillo. Vale, pues entonces las coordenadas de este señor rojo tienen que ser necesariamente xt, que esto, déjame dibujarlo mejor. Porque por el principio de equivalencia, cualquier observador que esté en caída libre le dará la impresión de que está viviendo un espacio-tiempo de Minkowski, o dicho de otra manera, como si la gravedad no estuviera para el señor rojo. Es por eso que las coordenadas del señor rojo, aproximadamente aquí al menos, tienen que ser estas y con la métrica de Minkowski. Y con esto estamos viendo el principio de equivalencia con un ejemplo muy interesante. Porque siempre lo hemos dicho, pero nunca ha mostrado así. Muy bien. Entonces, claro, fijaos ahora.
el señor rojo, que él es como si no hubiera gravedad, verá al azul acelerarse. Pero como sabemos que las coordenadas de Rindler, o mejor dicho, las coordenadas que relacionan el azul con el rojo son estas, ya vimos en su momento que esto eran trayectorias así. Lo demostramos. Si esta es la línea de 45 grados, pues el señor azul pues sería... Esto es lo que vería. Es decir, vería que, el señor rojo, a medida que va cayendo, lo que va viendo a efectos prácticos es que el amarillo es como si se fuera yendo hacia la derecha, digamos, ¿no? Porque no es que el amarillo se esté moviendo, el amarillo está quieto, es estático, pero como el rojo sí que se está moviendo hacia la izquierda, pues la sensación está clara. El rojo dice que el amarillo se mueve hacia la derecha y además que se está acelerando. Por eso la curva azul se mueve hacia la derecha y además cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Vale? Muy bien, y ahora voy a quitar un momento al señor azul y ahora voy a poner a un señor, no sé qué color poner ya, verde. Imaginad que tenemos a un señor verde que también está en caída libre, muy cerquita del rojo. Los dos están cayendo en caída libre. Bueno, fijaos que lo vería más o menos a la misma distancia todo el rato, ¿no? Porque como los dos van cayendo muy juntitos y estamos despreciando los efectos de marea y tal, o sea, simplemente estamos hablando de espacios y tiempos muy pequeños, pues el señor rojo diría o juraría que el verde está todo el rato al lado de él y por lo tanto para el señor verde solo pasa el tiempo. Por tanto, en las coordenadas o en el sistema de referencia rojo, el señor verde estaría haciendo esto. Este sería el señor verde, este de aquí, y que ambos están cayendo. Vale, y diréis, bueno, esto parece todo muy inocente, ¿no? Pero es que acabo de hacer algo tremendo. Fijaos lo que he hecho. Bueno, yo no, el señor verde. Vamos a ver qué ha hecho este señor. Cuando atraviesa este punto, el señor verde, ¿este punto cuál es? Pues estaremos de acuerdo que es el punto, este punto amarillo, es el punto en donde t es igual a x. Muy bien, entonces si recordamos lo que es t y lo que es x, significa que ρ seno hiperbólico de eta igual a ρ coseno hiperbólico de eta, o lo que es lo mismo, ρ paréntesis seno hiperbólico de eta menos coseno hiperbólico de eta igual a 0. Entonces, para que se cumpla esto, o bien ρ es igual a 0, o bien bueno, pues el seno hiperbólico de eta igual al coseno hiperbólico de eta, o lo que es lo mismo, que la tangente hiperbólica de eta sea igual a 1. Vale, pero ¿qué es la tangente hiperbólica? Pues es e elevado a eta menos e elevado a menos eta dividido entre e eta más e menos eta. Entonces, claro, esto parece un poco, en fin, una catástrofe, pero bueno, si multiplicamos arriba y abajo por e elevado a eta, nos va a dar e elevado a 2 eta menos 1, e elevado a 2 eta más 1 igual a 1. Por lo tanto, esto lo que nos dice es que e elevado a 2 eta menos 1 es igual a e elevado a 2 eta más 1. Entonces esto se tacha y nos queda que menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, no hay solución. Así que esto no es posible, por lo tanto, la única posibilidad es que ρ sea 0. Pero cuidado, si ρ es igual a 0, significa que r es igual a 1 para que esto dé 0. Pero r igual a 1 significa estar en el horizonte. Por lo tanto, no solo este punto, sino cualquier otro punto de aquí resulta ser el horizonte.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que el señor rojo y el señor verde que van cayendo, pues el señor rojo dirá, ¡ay! El verde acaba de pasar el horizonte. Lo que no sabe el señor rojo, bueno, sí que sabe, bueno, no sé si lo sabe o no, pero el señor rojo también ha atravesado el horizonte, porque la trayectoria del señor rojo en su mismo sistema de referencia solo le pasa el tiempo, y el señor rojo, pues que está en x igual a 0, pues su línea de mundo es esta. Por lo tanto, también ha atravesado el horizonte. Es decir, que para atravesar el horizonte simplemente pues tienes que estar en caída libre. ¿Qué pasaría si, por lo que sea, aquí hay una persona que aún va, por alguna razón, bastante más rápido cayendo, porque tenía más velocidad inicial o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en este sistema de referencia simplemente se vería como alguien haciendo así. O sea, este señor de aquí, pues simplemente entra también en el horizonte, pero un pelín más rápido, porque va más rápido que estos, por ejemplo. Y lo interesante es que cuando todo este mundo, toda esta gente está cerca de esta zona, todas estas cosas son líneas rectas. O sea, que las geodésicas, o sea, caídas libres, digamos, de este mundo son líneas rectas, y por tanto todo el mundo que esté cayendo, el rojo, el verde y tal, todo el mundo que esté cayendo van a ser sistemas de referencia inerciales con respecto al señor rojo, ¿vale? Y lo más grave de todo es que todo el mundo va a cruzar el horizonte, todo el mundo que esté en caída libre, porque fijaos que ya sea en línea recta o yendo torcido, van a caer. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, espera, que voy a hacer que este se vaya para allá, por ejemplo, ¿no? No, error, porque si fuera para allá, entonces estaría yendo más rápido que la velocidad de la luz. Recordad que la pendiente no puede superar esto. Entonces esta trayectoria no es posible, y como máximo de los máximos puede ir puede ir un poquito más bajo que la velocidad de la luz, o sea que sea algo así, y a la que esté un poco inclinado, aunque sea tarde o temprano, va a interseccionar con el horizonte y se va a meter para adentro, ¿vale? Pero bueno, esto habría que ver por qué no estamos teniendo en cuenta la parte angular, y con la parte angular podría escaparse y tal. Pero bueno, ahora estamos muy cerca del horizonte, y además estamos suponiendo que las partículas, por lo que sea, pues no tienen mucha energía para que toda esta aproximación valga, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es la conclusión de todo el asunto? Pues que con este truco podemos investigar dentro del agujero negro. Déjame ponerlo esto bien puesto. O sea, vamos a ponerlo todo esto bien. Vale, os he demostrado que esto es el horizonte. Vale. Entonces, claro, esto es muy interesante porque, por ejemplo, un observador, el verde, que esté por aquí, pues irá cayendo y entrará en el horizonte, y no hay ningún problema por entrar aquí, ¿no? Porque estamos, o sea, en un espacio-tiempo de Minkowski, y en principio podíamos describir esta trayectoria tranquilamente. Pero claro, esto tiene un pequeño problemilla, ¿no? Claro, o sea, nosotros sabemos que al final, tanto el rojo como el verde que están cayendo, al final van a ir a la singularidad, que es r igual a 0. Y entonces, si esta gente está cayendo libremente, bueno, puede haber pequeños efectos de marea, pero bueno, si estos dos están lo suficientemente juntos y no se separan mucho, pues más o menos podemos decir que la trayectoria del verde pues va a tirar para arriba, solo va a transcurrir el tiempo, y tiene que haber algún sitio donde esto llegue a la singularidad, ¿no? Por lo tanto, esto de alguna manera obliga a que por aquí tiene que haber alguna zona o algo, pero claro, le pasa a este, pero también le pasa a este, y también le pasa a este. A todos estos
tienen que llegar a la singularidad donde ahí mueren irremediablemente, si es que no han muerto antes. O sea que la singularidad tiene que ser algo así, ¿no? ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, pues me parece que lo voy a dejar para el capítulo siguiente, porque este está siendo muy largo y empiezo a estar un poco cansado. Y además así lo dejo en todo lo alto, ¿vale? No os preocupéis que sigo, ¿eh? En el capítulo siguiente lo que vamos a ver, y no voy a tardar mucho en colgarlo, es ver que efectivamente aquí tiene que estar en la singularidad, el R igual a 0, donde están los infiernos, ¿vale? Por ahí. No tiene por qué ser una línea recta, ya veremos que en realidad no lo va a ser, pero bueno, eso no voy a hacer spoiler. Y además aprovecharemos para ver si tiene sentido hablar de la zona izquierda, la de abajo, etcétera. O sea, digamos, acabar de escribir eso y estudiar lo que se llama la estructura causal de un agujero negro, ¿vale? Pues nada, espero que no haya sido mucho tostón este vídeo y que os lo hayáis pasado bien. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.